IPv4 de las interfaces físicas. Ujú. Yo estaba haciéndolo con mi PC, entonces había una máquina que era un adaptador que es de VirtualBox. Entonces, cuando voy a buscar la Mac Hades, o sea, la tiene, pero no tiene fabricante cuando yo vea la página que usted Pero era recomendó. la interfaz física. Tú acabas de decir que es una tarjeta virtual. Entonces, en ese caso, esa era la duda, que en ese caso no se debería incluir ya esa de VirtualBox. No, Ya, ok, es, gracias. dice claramente interfaz física. O sea, si es una desktop, puede tener una... lo normal es que tenga una sola tarjeta de red Ethernet, pero pudiera tener una wireless. Si es una laptop, de seguro va a tener una wireless y una Ethernet, por lo menos. Esas son las Sí, sí. únicas interfaces físicas, lo demás es virtual. ¿Alguna otra pregunta, duda, aclaración, comentario? La PC usuario tiene que estar en inglés, ¿verdad? También. ¿Cómo? La PC usuario tiene que necesariamente estar en inglés. Lo que diga el documento. Si el documento dice en inglés, tiene que estar en inglés. Si no dice idioma, no importa. Ok. Recordar, cuando se especifica algo, tiene que ser como se especifica. Si no se especifica, esa opción de usted. Entonces, vamos con el último tema antes del parcial. Todos instalaron el Safe Exam Browser y probaron su máquina. Sí, Sí, bro. sí, profe. Bueno, si Sí. el día del examen alguien tiene problema con eso, no hay problema mío, ¿eh? Eso tiene siglo ahí instalado, o sea, puesto, avisado, con un link de prueba y todo. Si usted no ha resuelto eso para el día del examen, lo sentiremos bastante. Así que ya saben. ¿Se ve? Sí. Sí, Bien, vamos a hablar de sistema de archivo. Esto fue algo que se dejó para que ustedes investigaran, creo que la mayor parte, hay otra tal vez que no, pero ya se supone leído eso en la mayoría de temas que están acá. Bien, eh, vamos a ver. Alguien que grabe, profesor. Sí, ¿quién puede hacerlo? Ok. Sí, pero siempre, no sé, como que las grabaciones siempre pasa algo. Lo que graban, siempre lo que graban como que le pasa algo, no sé. Bien, miren, un sistema de archivos es una estructura lógica que reside en el volumen donde usted quiere almacenar o leer información. Y básicamente el sistema de archivo tiene que ver con el acceso a ese volumen. Cuando yo hablo de volumen, un volumen es cualquier cosa donde usted pueda grabar información. O sea, un volumen es un pendrive, un volumen es un disco duro, un volumen es una partición de un disco duro, un volumen es un CD, un DVD, un Blu-ray, una cinta magnética, un zip drive. Cualquier cosa en donde usted pueda almacenar información es un volumen de datos. Y lo que hace el sistema de archivo es controlar el acceso a ese volumen. Y cuando me refiero a acceso, estoy diciendo lectura, escritura, búsqueda de información, la organización de los archivos y carpetas o cómo se organice el sistema de archivo. Todo eso es parte del control del acceso a ese volumen. El sistema de archivo es independiente del sistema operativo. El sistema operativo tiene que auxiliarse del sistema de archivo para poder grabar o leer una información en un volumen.
Los sistemas de archivo no están casados con los sistemas operativos, ni viceversa. O sea, un sistema operativo puede correr sobre diferentes sistemas de archivos. Para resolver eso, Microsoft, el creador de FAT, no era más que opción del archivo y el nombre, y tenía otra tablita adicional que tenía lo mismo, pero con el resto del nombre. O sea que ahí tú podías escribir nombres más largos, pero eso trajo como consecuencia un ralentizamiento de la búsqueda, el acceso. Como tenía que leer dos tablas, pues eso ponía el acceso un poco más lento. Luego surge, para resolver ese problema que ellos mismos crearon, entonces viene FAT32, que ya sí podías tener mayores a 8 caracteres y extensiones también Recording mayores is a 3. on. Luego, cuando lanzan Windows NT, pues nace NTFS, New Technology File System, que tiene algunas mejoras, bueno, varias mejoras con relación a FAT. Por ejemplo, tiene mejoras en cuanto a el tamaño de los discos, el tamaño de las particiones que podía manejar. Tiene mejoras en cuanto a, por ejemplo, los atributos. En FAT yo solamente tenía read only, tenía hidden, o sea, escondido, y tenía system. No tenía más nada. Mientras que en NTFS aparece cifrado, aparece de ejecución, o sea, el atributo que podía ser de ejecución,
aparece comprimido, aparece el archive bit, que luego veremos cuando veamos backup. El archive bit aparece con NTFS. Se pueden asociar a los archivos usuarios específicos como dueños de estos, cosa que no se podía en FAT. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y veremos ahora que hay una diferencia en el tamaño del clúster. Profe, y que permitía los archivos superiores a 4 GB, por ejemplo. Sí, sí, exactamente. Déjame ver. Ok, HPFS, entonces, HPFS nace con OS2 y era pensado, esto era High Performance File System. Esto fue pensado para que el sistema de archivos fuera de mucho rendimiento en cuanto a la velocidad de lectura, básicamente. Entonces, lo que hacían era que tenían unos clústeres llamados bloques o superbloques grandotes para no tener que buscar mucho en el disco. CDFS es el sistema de archivos de los CD. Los CD de datos. No sé si ustedes alguna vez se preguntaron por qué si yo iba a grabar música que podía tocar en un tocadisco, era diferente. O sea, yo tenía que decirle, yo voy a grabar música o voy a grabar datos. ¿Por qué es diferente? Porque cuando es música, las pistas son concéntricas, como si fuera un long play. Y cuando es datos, es una sola pista en espiral. Y por eso había que indicarle qué era lo que ibas a grabar, si era datos o no. UFS es el sistema de archivo de Unix, que ya no lo van a ver. Extension 2, 3, 4 son sistemas de archivo de Linux, cada uno con una mejora sobre el anterior. Extension fue basado en varias premisas, principalmente que fuera un sistema de archivo estable, confiable. Por suerte ustedes no pasaron las cosas trágicas que sucedían con FAT, que por ejemplo tú estabas trabajando en tu sistema operativo y si se iba la luz, cuando volvía la luz y tú encendías esa máquina, fácilmente no subía porque se le había corrompido un archivo. Esto era lo que pretendía evitar Extension, o sea, que fuera un sistema de archivo fiable, estable, que no se corrompiera fácilmente y que tuviera bitácora. O sea, la bitácora era como un log de todo lo que yo iba haciendo. Por ejemplo, si yo iba a copiar un archivo y se interrumpía por alguna razón, cuando yo intentara otra vez copiar el archivo de nuevo, pues debería seguir en el mismo sitio donde estaba. Eso era lo que pretendía Extension. HFS y APFS son de la gente de Apple. Y RIF es de Microsoft, de los nuevos sistemas de archivo de Microsoft. Aquí hay una comparación de algunas cualidades de los sistemas de archivo. Otra comparación. No lo vamos a detallar aquí. Bien, vamos a ver las estructuras físicas y lógicas de los discos. Hablando de discos duros. Discos rígidos. Bien, ¿ustedes alguna vez habían visto o han visto un disco duro, no una foto, real, por dentro? Sí, profe. Claro, Sí, profe. bro. Bien, entonces. Ah, no, sí, no se veía, está bien. Uno que se le movió la aguja, profe. Yo he desarmado para movérselo porque no quería Se iniciar. trancó. Sí, muchas veces Sí. yo he resuelto problemas así, que la aguja se tranca. Y no es que de taparlo lo daña, ¿no? Si tú no le echas nada encima a los platos, no ha pasado nada. Tú vuelves y lo tapas y queda bien. Pero sí, mucho problema vienen porque se tranca la aguja. Uno lo desconecta, agarra esto con una llave Allen, la que va a la estrella de ahí, y el plato, y entonces lo mueve y lo destraba. No, profe, con un imán usted resuelve. ¿Con qué? Con un imán usted resuelve. Pero que el imán, no, pero no crea, ¿tú crees que el imán lo daña? Eso es un mito.
Esto es un imán. Sí, yo sé que tiene un imán. Y Pero abajo, entonces la aguja se tranca. y abajo otro imán. Eh, sí, pero manualmente tú lo puedes mover, eso, y se quita. Bien, este es el eje actuador, eso es lo que mueve la aguja. La aguja en realidad son varias agujas, o sea, para cada lado de cada plato hay una aguja, cada lado de cada plato hay una aguja. O sea, esta cabecita es la que lee y escribe, se mueven todas al mismo tiempo, se mueven así, en esta forma. Vamos a ver un parámetro que se llama cilindro, que es lo que es la primera información que ya tiene que buscar para poder ubicarse aquí. Este es obviamente el eje del disco. Estos son los platos. Estos son dos imanes, como yo decía. Son dos imanes que están con la polaridad, con la misma polaridad de frente. O sea, por ejemplo, positivo y de este lado también positivo, viéndose cara a cara. ¿Para qué? ¿Quién sabe para qué? Para que se repela, ¿no? Se repele. Exactamente. Se repelen y eso hace que esta aguja se mantenga exactamente en el mismo sitio y no se mueva ni para arriba ni para abajo. Porque esto no toca el plato. Si llegara a tocarlo, lo daña. Bien, esas son la parte más destacables. Entonces vamos a ver algunos a nivel ya lógico. Tenemos lo que es un sector. A ver si yo tengo esta. Okay. Miren, este es un sector. El sector es la unidad mínima en la que se puede dividir un disco, o sea, la superficie de un disco. Se divide en sectores y siempre son del mismo tamaño, 512 bytes. Todos los sectores de todos los discos tienen el mismo tamaño, 512 bytes. Cuando esto se forma de manera circular y concéntrica al eje, entonces eso forma una pista, que es una secuencia de sectores. Hay una pista que es la más importante del disco, que es la pista cero. ¿Dónde ustedes creen que se ubica la pista cero? ¿A lo más externo o lo más interno? Tiene que ser en la pista Interno. cartel. A lo interno. Pues fíjense que no. Las pistas van desde afuera hacia adentro. O sea que la pista cero es la más externa. Y es la más importante porque es la que aloja el MBR, que luego vamos a ver. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Sí, profe. Entonces, vamos con el clúster. El clúster es la unidad mínima de almacenamiento. El sector es la unidad mínima de seccionamiento, de dividirlo en pedacitos. Pero el clúster es la unidad mínima que yo puedo usar para yo poder grabar información. Y un clúster está formado de varios sectores. ¿Quién sabe de qué depende el tamaño del clúster? ¿Qué es lo que le indica el clúster? ¿Cuál va a ser su tamaño? ¿Cuántos sectores va a tener? El sistema de archivo es que le dice al clúster cuánto tamaño tiene. Por ejemplo, en FAT, los clústeres son de 64K, mientras que en NTFS los clústeres son de 4K solamente. O sea, quien pone el tamaño del clúster es el sistema de archivos. Entonces, vamos a ver algo. Si aquí hay, imagínense, esto es FAT. Si yo tengo estos clústeres de 64K, 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 obviamente sectores, ¿verdad? Y yo guardo un archivo de 8K. Vengo aquí, lo lleno, y esto se llenó, 8K ocupé ahí. Si yo quisiera, porque aquí me sobran varios K, ¿verdad? Si yo quisiera grabar otro archivo de 4K, yo puedo venir aquí y usar ese clúster. Yo también, yo pienso que sí. Pues fíjese que no.
automáticamente usted usó un bit de ese clúster, ya ese clúster para el sistema de archivo está usado completamente. Usted tiene que ir a otro clúster y usar el otro clúster. Por eso, mientras más grande, como el ejemplo del FAT, es el clúster, más probabilidades hay de que físicamente, o sea, a nivel físico, usted tenga más desperdicio de espacio. Aumenta la probabilidad porque los clústeres son más grandes. Entonces, por ejemplo, aquí solamente llenamos 8K. Sin embargo, el sistema de archivos, si usted fuera a ver el sistema de archivos le dice que usted está usando 64K, cuando en realidad son 8K. Si hubiera sido de NTFS, ¿qué hubiera pasado? Si se pudiera ponerlo. Yo hubiera usado dos clústeres, o sea, yo hubiera usado un clúster de 4, otro clúster de 4, y me siguen sobrando clústeres y puedo volver a usar otra vez, dos clústeres y ya. No desperdicio nada, no desperdicio espacio. Esa es la idea. Pero, o sea que ahora mismo siempre se va a desperdiciar algo, porque por ejemplo, en ese clúster de 4K posiblemente tú grabaste 300 bytes. 300 bytes. O sea que ya el resto se desperdició. Lo que le dice a ustedes es que físicamente siempre el disco duro va a tener más espacio que lo que dice a nivel lógico, porque siempre van a haber esos pequeños desperdicios. Ahora, mientras más grande el clúster, más probabilidad hay de que haya más desperdicio. Pero ya con el tamaño de los discos actuales, eso que se pierda, eso es disparate. ¿Está claro, clusters? Un conjunto de sectores. Siempre va a ser sectores, pero a nivel lógico él los junta y los organiza en varios sectores. Entonces, por ejemplo, si fue con FAT, él lo va a juntar de 64K en 64K. Él va a decir que de aquí a aquí es este clúster a nivel de sectores. Del sector 1238 al 1238 más 64 va a ser este clúster. Y de este clúster aquí, pero todos esos son sectores que están ahí de 512 bytes. Muchos 512 bytes, muchos 512 bytes. Bien. Pero a nivel lógico. Todo eso a nivel lógico. Eso lo maneja el sistema de archivo. Cilindro, lo que le decía. Miren, el cilindro Profe, es... antes de que usted continúe, profe. Eso de los clústeres es lo que provoca como que, por ejemplo, cuando usted tiene un archivo, una carpeta, y usted le da propiedades, pesa un tamaño, y la otra que tiene menos archivos, que pesa lo mismo también, aunque tenga menos archivos. O sea, no sé si estamos de entender. O sea, que hay ocasiones que, por ejemplo, usted, vamos a poner, tiene una carpeta y usted la copia y usted le da propiedades. Y muchas veces dice como que un tamaño diferente, aunque sea la misma carpeta con el mismo archivo. No, no debería. O sea, el tamaño de la carpeta va a ser la suma de sus archivos. Debería ser así. Lo que pasa Ahora, es que, por ejemplo, no si tú le das propiedad, si tú le das propiedades a un archivo, te dice tamaño y tamaño en disco. Ajá, a eso me refiero. O sea, ok, sí, sí pueden ser diferentes. Y también, por ejemplo, si tú acabas de comprar un disco y lo formateas, si el disco era de 4 gigas, por poner un ejemplo, tú vas a ver que tú no tienes 4 gigas disponibles, tú tienes menos. Ese menos, esa diferencia es el sistema de archivo que ocupa todo ese espacio. Bien. sí, esa categoría de que lo Sí, separa pero como el tamaño en byte. disco y tamaño lógico puede ser diferente porque te puede contabilizar el tamaño real. Entonces, seguimos con los cilindros. Miren, el cilindro es una pista, pero en varios platos. Fíjense aquí. Por ejemplo, imagínense que esa es la pista 212. Esa pista 212 es la misma ubicación de esa pista, pero en el otro plato, y en el otro plato, y en el otro plato. A eso es que se le llama cilindro. Fíjense cómo las cabezas se ubican siempre en la misma posición, pero en otro plato. A eso se llama cilindro porque se forma como si fuera como esto, como un cilindro.
Y es la información primera que necesita el disco para poder ubicarse en la pista que va a leer. Porque, por ejemplo, él va a leer la pista 1536, que es esta, ¿verdad? Que está en este plato. Y le dicen, bueno, ubícate en el cilindro tanto. El cilindro tanto es la correspondiente a esa misma pista, pero aquí arriba. Entonces se ubica aquí y como es la misma posición, pues solamente ya él está ubicado sobre la 1536 y solamente espera el sector que tiene que leer y ya. Pero el cilindro es una información bastante importante y es la misma pista, o sea, la misma ubicación de varias pistas sobre diferentes platos. A eso que se llama cilindro. No sé si me di a entender. Pero fíjense en el dibujito. ¿Se entendió o no? Profe, yo tengo una duda. O sea, por ejemplo, en ese dibujo, el que dice, por ejemplo, uno, o sea, está por la parte de abajo del cilindro, pero, o sea, No, eso ahí apuntando hacia arriba. estaría aquí, en esta pista. Está Pero encima. yo, ok, pero yo digo es como esa pinza que está como hacia abajo, que dice 0, 1, 2 y 3. El uno es que hay como un disco, o es que esa Espérate. pinceta está por debajo. Esa, Este. esa que dice uno. Ah, no, este cada actuador, sí, cada actuador que va a cada cabeza. Sería la cero, que va aquí, la uno, que va aquí por debajo, la 2, Pero que va lo que yo me aquí. refiero, profe, es que si cuando el disco está girando, si lo como que va registrando los datos tanto por arriba o por abajo o sea, como que lo va escribiendo de la misma forma por arriba o por abajo, Ujú. cada pinza. Sí, es que cada uno de estos es una cabeza y está por encima, una por encima del plato y la otra por debajo del plato, pero están en la misma posición. O sea, esta llegaría por debajo, pero aquí abajo. Ok. Y esta por encima y esta por debajo en la misma posición. El cilindro lo que hace es ubicar la cabeza de lectura. Esta cabeza la mueve de aquí para allá para ubicarla y empezar a leer la pista que debería leer, que puede ser en cualquier plato. Puede ser que la pista que él quiera leer esté en este plato, no aquí arriba, pero como las cabezas se mueven todas juntas, pues esta también va a quedar aquí arriba, aunque ahí no tenga que leer nada. La que va a leer tal vez sea esta, porque está sobre la pista que es la que van a leer. Bien. Sí, sí, gracias. Más ejemplo del cilindro, más ejemplo de las cabezas. Llegamos a las particiones. Las particiones son divisiones lógicas. Seguimos con todo lógico. Entonces, hay tres, bueno, sí, tres tipos de particiones. Tres tipos de particiones. Partición primaria, partición extendida y partición lógica. Partición lógica. Las particiones primarias son las que pueden bootear un sistema operativo, las que pueden hacer que un sistema operativo arranque. Son las únicas que pueden hacer eso, son las particiones primarias. Cuando usted instala un sistema operativo en un disco, va a tener una partición primaria si usted no lo dividió. Solo pueden existir, estamos hablando de en MBR, ¿verdad? En GPT otra cosa. Solo pueden existir 4 particiones primarias, solamente. En un disco el máximo es 4 particiones primarias, o sea, usted máximo puede tener 4 sistemas operativos que arranquen, que puedan bootear. Obviamente no todos al mismo tiempo, sería uno por uno, pero el máximo de sistemas operativos que pueden bootear en un disco, cosa que no sería muy recomendable, pero bueno, serían 4. ¿Por qué son 4? Porque el campo que tiene esa información es de 2 bits solamente. Y con 2 bits yo tengo 2 a la 2, lo cual es 4. Entonces no puedo tener más de ahí. Estamos hablando de MBR. Entonces, las particiones primarias para bootear tienen que estar activas. Imagínense que usted instaló 3 sistemas operativos. Solamente la que está activa es la que arranca. Si usted tiene un boot manager, que le sale al inicio, que le dice, mira, tú hago con Linux, con Windows,
En ese momento que usted elige el sistema operativo, pues él activa esa partición. ¿Está claro eso? Sí. La partición extendida es todo lo que no es partición primaria. O sea, si usted divide un disco en dos y la mitad es partición primaria, toda la otra mitad es partición extendida. Y sobre esa partición extendida se pueden crear entonces las particiones lógicas adicionales. O sea, si yo tengo este disco y lo divido, yo voy a tener C, que va a ser una partición primaria, y aquí voy a tener una partición, todo esto va a ser una partición extendida, pero esta yo la puedo dividir en más partes. Entonces ahí yo puedo tener la partición D, E y F. ¿Cuántas particiones primarias, cuántas particiones extendidas y cuántas particiones lógicas yo tengo? ¿Quién me dice? Una primaria, Y 3 extendidas. una extendida y 4 lógicas. 3 lógicas. No, 3 lógicas. Hay 3. Sí. Exactamente, así mismo. Todo lo que no es partición primaria va a ser espacio de la partición extendida. Y sobre la extendida, entonces usted puede crear las particiones lógicas, que puede ser una, o sea, yo pude haber dicho solamente esto va a ser C y esto va a ser D, y esta va a ser mi primaria, esta va a ser mi extendida y mi lógica, una y una. Pero puedo también partirla más. Pero siempre, todo lo demás siempre será partición extendida. Y sobre ella, las particiones lógicas que usted crea. Bien. Fíjense este ejemplo, tiene 3 particiones primarias, le sobró un pedazo, tiene una partición extendida y sobre eso entonces crearon 3 más lógicas. Y aquí es un espacio sin particionar. Todavía sobró espacio. ¿Está claro? Sí. Es una comparación entre MBR y GPT, que son dos filosofías de administración del sistema de archivo diferente. Te da un vistazo a eso. Aquí las comparaciones. Y este concepto es muy importante, VBR. Solo puede existir un MBR. MBR es el Master Boot Record, o boot record, o boot sector, como usted quiera llamarlo. O sea, solamente puede existir en un disco un solo lugar en donde yo arranque el sistema operativo. Un solo sitio. Aún tenga más de un sistema operativo. ¿Por qué? Porque ese sitio debe ser el mismo siempre, que está ubicado en la pista 0, sector 1, el primer sector del disco. Eso es así siempre en todo disco. ¿Por qué? Porque imagínense que eso cambiara aleatoriamente, o qué sé yo, que estuviera ubicado por ahí. Cada vez que el sistema operativo arranca, tiene que estar buscándolo. Imagínense lo que tardaría una máquina buscando el sector de arranque. Entonces, como eso no se debe, para evitar perder tiempo, pues se pone siempre en la primera pista, en el primer sector. Pista 0, sector 1. La pista 0 es tan importante que hay virus que atacan esa pista en específico para dañar el sector de arranque. Entonces, como solamente puede haber uno, sin embargo, cada partición es independiente, manejando sus archivos y todo lo demás, entonces existen los llamados Volume Boot Record, que son como si fuera el MBR, pero de cada partición. Y el MBR tiene una tablita donde sabe ubicar cada uno de ellos. ¿Se entiende? Cada partición gestiona sus propios archivos, pero como son solamente un MBR, ellos no se pueden llamar MBR. Entonces se llaman VBR, Volume Boot Record. O sea, ellos ahí tienen sus tablas donde están los archivos, donde está su nombre,
ahí es que se leen, donde se ubican, etcétera, etcétera. ¿Está claro eso? Sí. Sí. Ajá. Ujú. ¿Qué más? Ok. Formateo. ¿Qué es formatear? Miren, formatear no es más que borrar la tabla de asignación de archivos, borrar esta parte. Simplemente eso. Cuando usted formatea, usted no está borrando archivos. Bueno, incluso cuando usted borra archivos, usted no está. Cuando usted borra en el sistema, a nivel del sistema operativo, usted realmente no lo está borrando del disco. ¿Ustedes lo sabían? O sea, ese Sí, archivo pero está pues, igualito. adiós. Por eso que se puede recuperar, usted lo borra. Exactamente. O sea, Cuando usted es- borra, si esta es la ubicación, vamos a poner que esta es vamos a ponerle aquí ubicación y este es el archivo. Cuando usted borra algo, usted borra el archivo pp.doc. En la tabla del sistema de archivo, aquí había una dirección que decía, mira, pp.doc que está en el sector 1027. Bien. Cuando usted lo borra, lo que hace el sistema de archivo es venir aquí y borrar eso, la ubicación. Y para él ya eso está disponible. Pero el archivo pp.doc está ahí donde estaba, donde ha estado siempre. O sea, usted no lo borró. Los softwares de recuperación lo que hacen es salir a ver todo lo que hay y decirte todo lo que hay. Porque realmente tú no lo borraste. Los archivos se dañan o se borran ya permanentemente, no que se borran, sino que se dañan permanentemente cuando usted sigue copiando cosas y una de esas cosas cae encima de un pedazo de un archivo que se suponía borrado, pero que obviamente no se borró. Entonces ahí ya sí ese archivo es irrecuperable porque un pedacito que se le dañó ya no lo hace inservible. Pero realmente usted no borra. Y cuando usted formatea, tampoco está borrando, lo que está borrando es la tabla, la está recreando, la está haciendo de nuevo, con lo cual lo que había ahí, todas las direcciones, todos los archivos, pues se pierden. Pero profe, ¿y la función de liberar espacio? ¿Qué hace? liberar espacio, es que Sí. liberar espacio de borrar, recuerda que a nivel de sistema de archivo, cuando tú borras, tú lo que estás diciéndole es al sistema de archivo, mira, estos archivos ya no están, pero realmente están. O sea, Porque borrar espacio a nivel lógico, siempre. O sea, liberar espacio es borrar. Y borrar es a la nivel función que lógico. dice liberar espacio libre. ¿Eh? La función que dice liberar espacio libre. ¿Cómo liberar espacio libre? Sí, Liberar... que hay una opción que dice... Sí, pero es borrar lo que tú haces ahí. Ahí lo que te saca es un menú donde dice, mira, tú tienes tu archivo temporales, tu archivo de sistema que tal vez no sirven, y te dice que lo elimine. Tú lo estás eliminando. O sea, tú lo estás borrando, pero obviamente a nivel lógico, a nivel sistema de archivo. Y te dice, obviamente, si eso hacía 20 megas, él va a la tabla, elimina esos archivos en la dirección y te dice que liberaste 20 megas, aunque esos 20 megas están igualitos en el disco. Pero tú lo puedes usar porque el sistema de archivos lo tiene como disponible. Cuidado que tú te confundes con defragmentar, que es otra cosa. No, Pero liberar espacio de disco es eso. Él te va a sacar un menú con archivos para que tú los borres. Entonces, el formateo de alto nivel es el que uno le hace a cualquier unidad para ponerla disponible para poder copiar o para poder usarla a nivel de volumen de datos. O sea, cuando yo agarro una memoria USB y la conecto y la formateo, estaba en FAT y la formateo a NTFS, lo que yo estoy diciendo es, ahora el sistema de archivo tuyo es NTFS. Y este va a ser el espacio que se va a usar y ya tú vas a estar disponible para usarse. Si yo vuelvo y la formateo, lo que estoy haciendo es borrándole la información de esa tabla y dejando eso, todo el espacio disponible de nuevo.
pero no se borra nada. Y el formateo de alto nivel es lo que habilita y lo que hace disponible un volumen cualquiera. El formateo de bajo nivel es otra cosa. Este sí borra, porque este crea las pistas de nuevo. Y si crea las pistas, significa que todo lo que había ahí se fue a pique. Normalmente cuando adquirimos un disco o una unidad ya tiene el formateo de bajo nivel. No tenemos que hacerlo. Pero hay herramientas por si acaso hay daño físico del disco y usted quiere recuperar parte de ese espacio, pues se puede formatear a bajo nivel, que es una operación que dura bastante y más mientras más grande sea el disco. Pero esta sí borra todo. Ahí sí tienen que tener cuidado con eso. No es recomendable si usted no sabe lo que está haciendo. Se puede usar para deshacerse de información que pueda llevarlo a un juicio, pues ahí usted lo formatea a bajo nivel para que no quede evidencia de sus actividades ilícitas. Y ya creo que terminamos. Preguntas. Profe, explíquese lo de Recording has fragmentar. stopped. Lo de De fragmentar. de fragmentar no es más que, déjame ver, ustedes están viendo todavía. Sí. Sí. De fragmentar no es más que organizar los clusters. Por ejemplo, cuando tú copias algo, lo que sea, el disco empieza, una vez empieza a copiar, imagínate que tú estás el archivo X, él está copiando el archivo X y es más grande. Él empieza a copiar así, secuencialmente, pero imagínate que aquí, cuando llegó aquí, está el archivo P y parte del archivo P acá. Ya se rompe esa secuencia. Y él va a seguir en el sitio donde esté disponible de nuevo. Sigue en X. Estos son clústeres. X. Sigue copiando X. Defragmentar lo que hace es llevar a P para acá y a X lo pone para acá. Y lo pone consecutivo para que la lectura la lectura básicamente sea más rápida porque tú lo vas a leer completo de una vez, rápidamente. No tienes que saltar a buscar el otro pedazo, porque ahí yo lo puse simple, que estaban cerca, pero puede estar en otro sitio lejísimo en el disco. Recuerden que cada clúster te va a decir dónde está el otro pedazo, y después el otro pedazo, y después el otro pedazo. Y ese pedazo está ahí en esta pista, pero el otro pedazo puede estar en la pista 2500 que está en el otro plato, entonces hay que fajarse a buscar. Entonces la defragmentación lo que hace es ponerlo todito juntito, uno al lado de otro. Eso es lo que hace defragmentar. No ahorra espacio, no hace más nada, solamente organiza para agilizar la búsqueda. Bien. Ok, entendido. Profe, entonces si, por ejemplo, una memoria USB o cualquier tipo de pendrive de alguna otra forma se va a la luz y se queda por mitad la operación, hay veces que ya ese pendrive o ese USB no quiere subir, entonces no tiene ningún tipo de solución. En la mayoría de los casos no. Pero hay herramientas especializadas para trabajar con volúmenes. Depende del tipo de que fue lo que pasó. Recuerden que la memoria no es un plato, la memoria es un solid state, básicamente lo que está ahí. A veces le sale Entonces, el formato, el dichoso formato RAW ese. Ajá. Sí, a nivel lógico sí, a nivel físico que cambien, pero a nivel lógico sí. Bien, preguntas. Quien grabó, por favor, que cuando lo tenga disponible lo comparte. Pues nada, si no hay preguntas, see you next day. Buenas noches.